Estoy haciendo la pregunta esta mañana, ¿es usted? Y viene siendo el título del mensaje. ¿Es usted un verdadero discípulo? Un joven vino un día hace siglos, vino al filósofo Sócrates y le dijo, yo quiero ser tu discípulo. Y Sócrates le dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma un pez muerto y átalo en tu cuello y déjalo por una semana y luego vienes y puedes ser mi discípulo. Aún Sócrates tenía su requisito. Pero aún en un aún mayor grado, el Señor tiene sus requisitos para ser un verdadero discípulo. Porque la palabra discípulo, hermanos, tiene varios significados en la Biblia. Primeramente se refiere a los 12 apóstoles. En otra parte, bueno, déjeme decir esto primero. La palabra discípulo significa principiante, significa seguidor, significa aprendiz, significa alumno, estudiante. Un discípulo es una persona que aprende. Y la palabra discípulo se usa de 4 maneras en la Biblia. Primeramente se refiere a los 12 apóstoles. No vayan allí, pero en un versículo de Mateo dice la palabra de Dios, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos. Entonces allí los 12 discípulos se refieren a los apóstoles, los que Cristo eligió para ayudarle en su ministerio terrenal. Ahora yo sé que hay muchas sectas y muchos movimientos en hoy día que tienen sus apóstoles. Pero ya no existen, ya fallecieron. Uno se ahorcó, 10 fueron perseguidos y murieron, y uno vivió de causas naturales, el apóstol Juan. Pero ya no están con nosotros. Pero discípulo entonces se refiere a los 12 apóstoles. Ay, perdón, estoy pasando por la adolescencia todavía. Bueno. También la palabra discípulo, hermanos, se refiere a seguidores superficiales. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Cristo en Juan 6, no vayan ahí, Cristo estaba predicando cosas muy difíciles? Él decía que tienes que comer mi carne, tomar mi sangre para ser salvos, para tener la vida eterna. Y muchos de los, entre comillas, discípulos del Señor se ofendieron. Dice la palabra de Dios, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces la palabra discípulo allí se refiere a una persona que nomás estaba siguiendo a Jesús físicamente. No eran salvos, no se habían convertido, no habían puesto fe en Cristo como su Mesías, como su Salvador. Entonces, discípulo se refiere a los apóstoles, se refiere a seguidores físicos, los que seguían nomás por conveniencia, pero también se refiere a todos los creyentes salvos. O sea, en un sentido, si usted, hermano, se ha arrepentido de su pecado y ha puesto fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, Cristo ha entrado su vida, lo ha salvado, ha perdonado todos sus pecados, usted va rumbo al cielo y usted es un discípulo del Señor. Porque la palabra discípulo se refiere también a creyentes en Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces, si usted ha puesto fe en el Señor y usted conoce a Cristo, su vida ha cambiado, usted es un discípulo del Señor. Pero hermanos, no paren ahí. Porque Cristo, quiero que vean a las personas, a Cristo, que Cristo estaba hablando aquí en este pasaje, en Juan 8. Dice en versículo 30, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Eran salvos, sí o no, hermanos? Sí, eran discípulos ahora. Habían puesto fe en el Señor, habían creído en Cristo como su Salvador. Pero a ellos, Cristo les dijo en versículo 31,
si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces ahí está otro significado. Hay verdaderos discípulos. Un solo requisito para ser creyente en el Señor y para ser salvo: poner fe en el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Somos salvos por la gracia del Señor por medio de la fe. Pero Cristo, hermanos, quiere que seamos verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos, hermanos, hay ciertos requisitos y los vamos a ver. Pero los verdaderos discípulos, hermanos, son los discípulos, hermanos, que agradan al Señor más. Son los discípulos, hermanos, que Dios va a usar. Son los discípulos, hermanos, que van a cambiar el mundo, que van a hacer una diferencia, que le agradan más al Señor. Ahora la pregunta es, ¿usted se puede conformar con ser nomás salvo y ser discípulo del Señor salvo? Pero ¿desea usted o es usted un discípulo verdadero? Y si no es, ¿desea ser? Hay requisitos. Tal como Sócrates tenía su requisito. El Señor Jesucristo tiene sus requisitos. Aquí está primero. Y encontramos uno en 31 y ahorita voy a tratar con ese. Pero quiero comenzar con otro requisito que se encuentra en Lucas 14. Quiero que vean ahí, hermanos, Lucas 14, 26. Porque un verdadero discípulo ama a Jesús más que a todo. ¿Están escuchando, hermanos? El verdadero discípulo del Señor ama a Jesús más que a todo. O más que todo. Amamos a Jesús primero y sobre todo, hermanos. En Lucas 14, 26 encontramos uno de los dichos duros del Señor. Así los llaman los teólogos. Donde dice el Señor Jesucristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se imagina? Quiere decir, hermanos, que tenemos que aborrecer a nuestro Cristo. El apóstol Pablo dice que debemos de amar a nuestras mujeres. La palabra de Dios dice que debemos de amar a los hermanos de la iglesia. Entonces lo que Cristo está diciendo, hermanos, en este versículo es que nuestro amor, hermanos, para el Señor Jesucristo va a ser tan alto, tan sublime, tan arriba, hermanos, que nuestro amor para nuestra familia, el contraste, la diferencia va a ser como si los hubiéramos aborrecido o odiado. La diferencia va a ser tan grande, hermanos, que en comparación, el amor que tenemos, el amor que yo tengo para mi hija va a ser como si la estuviera aborreciendo. En términos sencillos, lo que Cristo está diciendo, hermanos, es que tenemos que amar a Jesús más que todo, hermanos. Más que las personas. Debemos de amar a Jesús, hermanos, más que a la gente. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, usted tiene que escoger a Cristo sobre las personas. Hace varios años, hermanos, hablando del día de trabajo, vino un señor a nuestra iglesia y asistió a nuestra iglesia por un mes. Y estaba muy interesado en la palabra de Dios. Y sucede que durante ese tiempo que él estuvo asistiendo, teníamos el día de trabajo. Y él vino y estuvo aquí todo el día. Vino una vez más a la iglesia y luego empezó a faltar y le hablé. Y le dije, ¿qué pasó? Le dice, pastor, ustedes tienen una hermosa iglesia. Pero mis parientes se están enojando conmigo. Entonces, pastor, ya no puedo ir. De vez en cuando voy a caer ahí, pero... Y fue la última vez que lo vi. Si vamos a ser verdaderos discípulos del Señor, hermanos, tenemos que amar a Jesús más que a todos, hermanos. Y si tenemos que escoger entre Jesús y la gente joven, usted debería escoger a Jesús más que ese compañero inconverso, ese novio inconverso.
tantos jóvenes y tantas jovencitas hemos visto que en vez de amar a Jesús, así se van detrás, arruinan sus vidas, pierden su inocencia, se van lejos de la iglesia y después se arrepienten. Debemos amar a Jesús más que a la gente, más que otros. Seguimos a Jesús. Si amamos a Jesús, hermano, vamos a seguir a Jesús y no a otros. Estaba leyendo, hermanos, la historia de un mártir en la historia. Si usted ha leído el libro del libro de se llama Fox, se llama Libro de Mártires, escrito por Fox. Cuenta la historia de un mártir que lo estaban llevando a ser quemado en la hoguera por Cristo. Y sus perseguidores quisieron hacer un intento más para que él retractara su fe en el Señor. Entonces trajeron a su esposa, a sus 11 hijos, para encontrarse con él en el camino a la hoguera. Estaban todos llorando y se rodearon enfrente de él, rogándole que retractara, que cambiara su idea, su fe en el Señor, y su esposa rogando, diciendo: esposo, no nos haga esto, no vayas a la hoguera, por favor, por nuestro bien. Y los hijos diciendo lo mismo: Padre, vive por nuestro bien, por favor. Y rodeado por su familia, por su esposa y por sus hijos, le dijo: Dios sabe cuánto los quiero y cómo yo haría todo para hacerles felices. Pero comparados con Cristo y su evangelio, a quien yo amo con todo mi corazón, los tengo que tratar como si no los amara. Y sí fue. Y se quemó por su fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando de los incrédulos y de los judíos, dice la palabra de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, si vamos a ser un verdadero discípulo, tenemos que amar a Jesús más que la gente. Debemos de obedecer a Jesús y no a la gente. La semana pasada, una de las muchachas de nuestra iglesia vino: pastor, fuimos a comprar un desayuno. No me acuerdo si fue en McDonald's o Carl's Jr. o Subway o Taco Bell, no sé dónde. Y que fueron a comprar su desayuno antes de venir aquí a nuestra escuela. Y pues las muchachas en nuestra academia pues traen faldas largas. Y que la muchacha ahí les dijo: hey, ¿por qué andan así con faldas tan largas? Deben estar... Y como haciendo la idea de que deberían tener faldas más cortas. Como pues en la iglesia católica, las escuelas católicas. Y luego esta hermanita les dijo: no somos católicos, somos cristianos bautistas. Y se disculpó la muchacha y le dieron más papitas. No seguimos al mundo, no seguimos a la gente, no obedecemos a la gente. No, Jesús es primero en nuestra vida, hermanos. Para el verdadero discípulo amamos a Jesús más, hermanos. Jóvenes, con el tiempo, y es no más cuestión de tiempo, jóvenes y jovencitas que van a ser atraídos por un inmundo por ahí. Un inconverso. Va a suceder, se lo aseguro. Y va a decir en su corazón, pero es muy noble y a lo mejor gano su alma para Cristo y después gano su cuerpo para mí. Y va a ser su mentalidad. Pero no se equivoquen. Ese muchacho, esa muchacha, lo va a sacar de la iglesia y lo va a llevar muy lejos de las cosas de Dios. No se equivoque. Tenemos que amar a Jesús más que a la gente. Debemos de amar a la gente, hermanos. Amar a Jesús. Tenemos una hermana aquí en la iglesia que fue bautizada no hace mucho. Y ella me dijo: pastor, mi esposo me ha dicho que si yo me bautizo, me va a matar. Pues gloria sea al Señor, se bautizó y todavía está aquí esta mañana.
Debemos amar a Jesús más que a la gente. Debemos amar a Jesús, hermano, más que el dinero. En este país, hermanos, somos tan materialistas. Yo no, pastor. Sí, ¿y por qué no da su diezmo? ¿Y por qué no da su parte a las misiones, hermanos? ¿Por qué no hace su promesa de fe a misiones? Debemos de amar a Jesús más que las personas, más que el dinero, más que el mundo, más que las cosas. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es más importante para usted, hermano? ¿Su amor hacia el Señor o la liga de soccer? ¿Qué es más importante para usted, hermano? ¿Ganar almas para Jesús o quedarse en casa viendo la televisión? Y hermanos, una de las cosas, hermanos, que está destruyendo las iglesias en hoy día, y yo hablo con los pastores de las otras iglesias, estamos de acuerdo, hermanos, que el materialismo, hermanos, ha invadido las iglesias. Que antes, hermanos, que eran muy fervientes para el Señor, muy ganadores de almas, muy dadivosos, muy trabajadores, ya no son así. Porque el dinero, las cosas los han agarrado. Las vacaciones, el trabajo, la liga, el carro, la casa, el jardín, y el deporte, y los paseos, y el centro comercial, y el restaurante. Primer requisito para ser un verdadero discípulo, hermanos, es que amamos a Jesús más que a todo. Cristo dijo, yo tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El segundo requisito, hermanos, para un verdadero discípulo es que prueba su amor por los hermanos. Prueba su amor por sus hermanos. Quiero que vean Juan 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Dice un mandamiento, ¿están ahí, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos. O sea, va a haber pruebas, y por eso la gente conoce. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ven, hermanos? Que si somos verdaderos discípulos, vamos a probar amor por los hermanos. Un verdadero discípulo que le gusta estar con los hermanos. Una vez una persona me dijo, yo prefiero estar con mis compañeros de trabajo que estar con los hermanos de la iglesia. Algo está mal con eso, hermano. Yo no tengo nada en común con los incrédulos, la verdad. Trato de ser amables con todos y a veces me dan café gratis en Starbucks, pero hermanos, un verdadero discípulo, hermanos, quiere estar con los hermanos, quiere estar, hermanos, en la congregación, quiere estar en la casa del Señor. No, pero ahí está una bola de hipócritas. Pues júntese con el club como miembro oficial, porque usted ya es miembro inoficial. Con todos, hermanos, yo como pastor, yo sé más o menos de los defectos de los hermanos. Y yo sé más o menos áreas, ¿verdad? Pero aún así, hermano, a mí me gusta estar ahí con ustedes. A mí me gusta estar aquí. No somos perfectos, este es el hospital, aquí estamos buscando sanidad espiritual, emocional. Pero a mí me gusta estar aquí. Mi esposa y yo estuvimos de vacaciones en el desierto sí, mi esposa estaba conmigo. Y estuvimos, porque antes iba al mismo hotel solo, ¿verdad? Solo, de soltero. Pero estuvimos en un hotel allá en el desierto, ¿a dónde vamos, mija?
¿A dónde voy yo? Allá en el desierto. Bueno. Donde está la familia López, Carlos López, Víctor, por ahí. Y está en el desierto, ¿verdad? Y entonces fuimos para allá por 3 días para descansar y trabajar. Estaba trabajando mis mensajes y luego pues hay campos desiertos ahí y salgo y me gusta buscar al Señor ahí. Entonces estamos ahí abajo en esos famosos desayunos continentales que tienen, ¿verdad? Pero en ese hotel pues tenían waffles y tenían pancakes y tenían todo. Entonces estábamos ahí y había una pareja ahí que vio a mi esposa en una falda y empezó a practicar con nosotros y ellos se identificaron como cristianos. Y yo les digo, nosotros somos cristianos también, yo soy pastor, mi esposa y de repente se puso de pie, no me acuerdo si era el señor, la señora, y nos dijo, amamos la palabra de Dios, amamos al hombre de Dios, amamos la casa de Dios y amamos los hermanos del pueblo de Dios. Así me dijo, pero voz fuerte, de repente. Así debe ser el verdadero discípulo. Ama la casa del Señor y ama al pueblo de Dios. Yo amo a los hermanos aquí. Yo a veces oigo cosas, pero si voy a ser un verdadero discípulo del Señor, yo quiero estar con mis hermanos. Cristo lo dijo. El verdadero discípulo, hermanos, va a perdonar a los hermanos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que perdonar. Vino una señora en inglés hace un mes. Y desde ese tiempo, hermano Danny, ¿dónde está el hermano Danny? Él sabe, está pobrecita la señora. Dice que perdió a su esposo en agosto. Pero empezó ¿cómo se llama? Cuando uno va siguiendo a la persona y no lo suelta. Stalking. ¿Cómo se dice? ¿Acosando? ¿Acusando? Me estaba acusando por 3 semanas. Por mensaje. Por llamadas telefónicas. 30 cada noche. Mensajes largos. Por varios días mi esposa estaba en México. Despertándome en la noche y con mandar y luego llamadas pues y le dije pues verdad y luego me dijo y no voy a dejar de molestarle hasta que me mande los $10 que puse en la ofrenda la vez que fui. Saqué $10. Un hermano de inglés me dio 20 en la mañana para poner el 10 que me di. Porque oyó la misma historia. Entonces, pongo una notita bien bonita, los $10. Y le dijo, señora Melody, espero que muy pronto encuentre sanidad emocional y espiritual, ya después de la muerte de su esposo. Mira, por primera vez dejó de llamarme anoche. Mira, 3 semanas. Y no me gusta apagar mi teléfono porque a veces llegan mensajes o llamadas importantes de otras personas. Pero yo no quiero responder de la misma manera. Somos cristianos, somos nuevas criaturas, hermanos. Yo no entiendo, hermanos, la verdad. Hay personas que me han tratado muy mal. Un señor que una vez hasta lo vi aquí fuera, hermano Chuy lo vio también. Sus manos hacían esposas. Porque trató de hacerme mal aquí. Esto fue hace muchos años. Y no hace mucho tiempo yo lo vi saliendo de una tienda y fui y le di un abrazo. Practicamos un ratito y yo personalmente, hermanos, yo no quiero envenenar mi vida con rencores y amargura. No puedo. No me siento bien, no me siento a gusto. Pero aún más, hermanos, en la casa del Señor, hermanos. Yo no entiendo, hermanos, la verdad. Yo no entiendo cómo en la iglesia
Puede haber, claro, va a haber malos entendidos, sí, eso entiendo. Porque estamos aquí y pasamos mucho tiempo aquí. Pero lo que no entiendo es la falta de perdón, que puede existir. Y si hay alguien aquí que no ha perdonado a alguien, pues no sé. Pero ha sucedido y sí sucede. Un verdadero discípulo le gusta estar con los hermanos. Perdona a los hermanos. Habla bien de los hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando a la iglesia. Un verdadero discípulo nos habla bien de los hermanos. No critique, no chisme. No descubre defectos. El amor cubre la multitud de pecados. Hablemos bien de los hermanos. Que el hermano tiene un defecto, que tiene un error, pues usted también. Pero queremos hablar bien. Ahora tengo 20 años aquí en la iglesia. Y ya después de 20 años, a veces con los mismos nombres de ciertas hermanas, llegan a mis oídos. Una que otra hermana, a través de los años. Son las mismas hermanas. ¿Será usted? Ahorita en este momento no tengo el nombre de ninguna persona en mi mente, simplemente estoy hablando en general. Pero ¿será usted? Porque casi siempre son las hermanas. ¿Será usted, hermana, que siempre es el centro del chisme de la iglesia? ¿Será usted? Porque un verdadero discípulo habla bien de los hermanos. Tengo que pasar al tercer requisito. Primer requisito, ama a Jesús más que a todo. Prueba su amor por los hermanos. Tercer requisito para un verdadero discípulo. Continúa en la palabra de Dios. Continúa en la palabra de Dios. 8:31, este es el texto con que comenzamos esta mañana. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús, ¿están ahí, hermanos? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ya son salvos. Si vosotros permaneciereis, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecemos en la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que sigue leyendo la Biblia. Sigue leyendo la Biblia. A su crédito. Yo sé que nuestros jóvenes no son perfectos. Lamentablemente, uno que otro joven va a hacer decisiones incorrectas y se van a ir al mundo. Hay personas, hay jóvenes que se han ido al mundo. Hay jóvenes que están en situaciones muy difíciles ahorita. Yo sigo orando por ellos. Y ellos piensan que soy su peor enemigo. Y hablan más de la iglesia. Están en pecado, no se han arrepentido. Pero yo les puedo enseñar textos. Los guardo, no sé por qué los guardo, a lo mejor debería borrarlos, pero no me afectan. Y yo sé que hay jóvenes que se van a ir de la iglesia. Me da tristeza. Pero a su crédito, 25 de los jóvenes el año pasado leyeron toda la Biblia. Gloria sea al Señor. Eso es algo. Ni le dimos chocolates. Recibieron el agrado del Señor. Amén. El verdadero discípulo sigue leyendo la Biblia. Usted sigue leyendo la Biblia, hermanos. Permanece en la palabra de Dios. Porque cuando usted primero fue salvo, todo era Biblia. Quería leer la Biblia, quería tener su nariz en la Biblia desde la mañana hasta la noche. Pero ahora,
sigue leyendo la Biblia. Sigue oyendo la palabra de Dios. ¿A qué me refiero ahí? Bueno, dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Perseveraban, o permanecían, continuaban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hablando de los primeros cristianos. Muchos aquí ya no son tan fieles como antes en la iglesia. Ya no son tan fieles en oír la palabra de Dios. Ya no permanecen en la casa de Señor como antes. Antes sus parientes le decían, deberían llevar una tienda de acampar a la iglesia porque siempre están ahí. Domingo en la mañana, escuela dominical, y servicio en la noche, estudio bíblico y oración y ganancia de almas. Siempre están, le están lavando el coco allá en la iglesia. Debería poner una carpa, una tienda allí y vivir allá. Porque siempre están en la iglesia, pero ya no. Ya no viene a la escuela dominical. Ya no vuelve en la noche. Ya no viene al estudio bíblico. Y mucho menos la oración. Antes venía. Pero un verdadero discípulo, hermanos, ya después de los años, sigue como Ana en el libro de, creo que fue Lucas. 84 años. Quedó viuda, muy jovencita, y década tras década en la casa del Señor, en el templo, en ayuno y oración. ¿Qué de usted? ¿Es usted un verdadero discípulo? Permanece leyendo la palabra de Dios, continúa en oír la palabra de Dios y sigue también creyendo la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Es que hay hermanos que antes nomás leían la Biblia, pero ahora van detrás de este movimiento y tras de este predicador y este movimiento y esta secta y este libro. Teníamos antes en la iglesia una hermana que yo nunca la vi con Biblia, pero siempre la veía con el nuevo libro cristiano. La oración de Jabez, y luego 40 días a propósito, y luego, y todos estos libros. Y nunca la veía con la Biblia. Yo no sé si leía la Biblia, pero hay hermanos que antes venían a la iglesia, pero ahora andan en movimientos muy equivocados. A través de los años, hermanos, yo he visto tantos movimientos y tantas sectas y tantos pastores famosos en la televisión, todos de los cuales han caído en adulterio o fornicación. No unos, todos. Todos los famosos que han salido en la televisión a través de los años, se ha descubierto que han caído. Fornicación, adulterio. Y hay gente que sigue. Una persona una vez me llamó y me dijo, pastor, yo estoy dando un estudio bíblico aquí cerca, y yo tengo unos discípulos aquí y estoy buscando una buena iglesia donde nos puedo llevar. Y mi pastor dio el nombre de un pastor y mi otro pastor es Benny Hinn, ese famoso sanador falso ahí en el multimillonario, que él mismo, su esposa se divorció de él por su adulterio, pero ya se casaron otra vez y tantas cosas. Permanezca creyendo la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, hermano. No necesita leer. Claro que puede leer un libro, pero compare el libro con la Biblia, no viceversa. Sigan la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios. Y no se va a equivocar. No se va a desviar. No va a ir detrás de tanta gente, tantos movimientos y sectas que hay. Y el verdadero discípulo no solamente permanece leyendo la Biblia, escuchando la Biblia y creyendo en la palabra de Dios, sino también obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola que Cristo mismo contó? Recibe, se planta la semilla y de repente brota y sale con gozo, pero luego viene la persecución y las tribulaciones de la vida y de repente se seca. Hay cristianos que son así. Y hemos tenido hasta líderes en la iglesia, con ministerios, exhortando a medio mundo que seamos fieles.
Buen mensaje. Pero de repente cuando pega, la prueba su vida. Ahí se ve. Ahí se ve si verdaderamente uno es. Y tenemos familias aquí en la iglesia que han pasado por cosas tan difíciles. Yo puedo mencionar nombres. Hijos casi muertos, moribundos, problemas en el hogar. Y a través de los años siguen fieles en la iglesia. Yo admiro eso. Ese es el tercer requisito. Permanece en la palabra de Dios. Ama a Jesús más que todo. Prueba su amor por los hermanos. Continúa en la palabra de Dios. El cuarto requisito. El discípulo verdadero lleva fruto que permanece. Quiero que vean Juan 15, versículos 8 y 16. Juan 15. El discípulo verdadero lleva fruto que permanece. Juan 15, 8. Termino en 10 minutos. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que veis mucho fruto, y que seáis así, o que se prueben así, mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un verdadero discípulo del Señor lleva fruto que permanece. Ese fruto son 3 frutos. Y todos comienzan con la letra C. Primeramente, fruto de carácter. No vayan ahí, pero ustedes han oído el fruto del Espíritu, ¿no? En Gálatas. Todos han leído, ¿verdad? Ese pasaje, fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un verdadero discípulo, hermanos, lleva el fruto de carácter, el carácter del Señor Jesucristo. Si un verdadero discípulo, hermanos, se llena con el Espíritu Santo de Dios y permite que el Espíritu Santo lo transforme y que lo moldee y que lo haga como Cristo, hermanos. ¿Tiene fruto? Pero tiene que ser fruto que permanece. Porque, hermanos, hay cristianos aquí que cuando se convirtieron a Cristo, puro amor, pura paciencia, pura bondad, y ahora tienen tiempo en el Señor, y en vez de ser más pacientes y más tolerantes y más benignos y más bondadosos perdón no se rían, jovencitas. Ahora son menos, ahora son más enojones, ahora son más serios, más. Debe ser fruto que permanece, no fruto que tenía nada más cuando primero fue salvo y puro amor. Amor, amor, amor. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando era en el movimiento de Jesús en los años 70. Cientos de jóvenes bajo la carpa. Amor. Y yo en medio. Porque nos tomábamos de la mano, ¿verdad? Y primero comenzamos bien, pero luego comenzamos todos con amor. Pero ya no perdona. Ya no tolera. Ya no es paciente. Ya no es humilde. El fruto de carácter. El fruto de conducta. Romanos habla de santidad. El fruto de la santificación. Hermano, el cristiano es diferente. Nuestro vocabulario es santo. Nuestra vestimenta es santa. Nuestras amistades son santas. Nuestras diversiones son santas. Nuestra mente, ahí está el último campo de batalla. La mente es santa. ¿Habrán áreas en su vida, hermanos,
Ustedes jóvenes, yo sé que jóvenes, en la iglesia es puro gloria a Dios, pero allá afuera sus palabras son decentes. ¿Habrá alguien aquí con una relación, una amistad por ahí que no agrada al Señor? ¿Habrá alguien aquí que esté viendo algo en una pantalla por ahí que no agrada a Dios? Un verdadero discípulo tiene fruto de conducta cristiana. Un verdadero discípulo del Señor también tiene el fruto de convertidos. Carácter, conducta, convertidos. Almas que usted ha ganado para el Señor. Gloria sea al Señor. Ayer salimos de si usted es nuevo, tenemos 4 iglesias. Somos una sola iglesia en 4 locales, depende de dónde vive la persona. Y estamos plantando diferentes iglesias, pero tenemos una iglesia en el monte, una en la puente y una que apenas comenzamos en el este de Los Ángeles. Y ayer salimos 120 personas de ganar almas, gloria sea al Señor. Se puede hacer algo. Tuvieron 44 en el monte. En el este 10 personas salieron a predicar la palabra de Dios. 21 en la puente, un buen grupo aquí, 40, casi 50 aquí. Convertidos. Si usted es un verdadero discípulo, se debería esforzar en ganar almas para el Señor. Termino con esto. Oiga, hermanos, Dios quiere que seamos no solamente discípulos de más creyentes, sino verdaderos discípulos del Señor. El verdadero discípulo de Cristo, hermano, ama a Jesús más que todo, prueba su amor por los hermanos, permanece en la palabra de Dios, lleva fruto que permanece. Y el último, que no nos gusta, pero el último requisito, hermanos, el discípulo verdadero está dispuesto a morir por Cristo. Está dispuesto a morir por Cristo. Quiero que vean Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, cuando Cristo cargó su cruz, ¿a dónde iba? A Calvario, a morir. Quiere decir que si llevamos la cruz del Señor, no se refiere a este amuleto que a veces las muchachas ponen en su cuello. La idea es que un verdadero discípulo está dispuesto a morir por el Señor. Y eso es menos, ese requisito es el que menos nos gusta. Y por eso, hermanos, abundan los predicadores predicando la prosperidad. El que tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos, Joel Osteen. Marco Fuera ahora es su pastor en español, tengo entendido. Es pura prosperidad. Que Dios le va a dar todos sus sueños, que le va a dar mejor trabajo, que le va a dar mucho dinero, va a ser feliz. Pero hermanos, un verdadero discípulo está dispuesto a morir. Morir al pecado. Romanos 6, no vayan ahí, escuchen. Si lo quieren apuntar, Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando le preguntaron a Martín Lutero si él tenía tentaciones, él decía, sí tengo tentaciones, pero cuando Satanás viene tocando mi puerta, yo mando a Cristo a la puerta y él le dice, Martín Lutero antes era el dueño, pero ahora está muerto. Yo soy el nuevo dueño. Si usted es cristiano, si usted es un verdadero cristiano, ya no fornica, ya no adultera, ya no se emborracha, ya no fuma, ya no va al baile, ya no viste desmodestamente, ya no dice malas palabras, ya no chismea, ya no critica, ya no odia, ya no... Eso es un verdadero discípulo. Muere al pecado, muere a la carne también. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne, ¿cómo quiere reaccionar, verdad? ¿Cómo se quiere rebelar? El otro día
yo estaba en la Huntington, viniendo para acá y estaba en el proceso de dar una vuelta a mano izquierda. Tenía la flecha a mi favor y venía, ya quería venir, dar la vuelta para venir aquí en la mountain. Y sí saben que hay una gasolinera ahí, ¿verdad? Y una persona de la gasolinera salió, ilegalmente salió de la gasolinera, cruzó los carros que estaban yendo a su contra y pasó a mi carril. Y casi me pegaba. Y tenía que... para que no pegara. Y bajé mi ventana. Y cuando llegamos al semáforo, bajé mi ventana y él bajó su ventana y yo le dije, ¿sabe qué? No estoy enojado, pero por favor tenga cuidado la próxima vez. Pero mi carne quería decir otras cosas, no malas palabras. Pero verdad que nuestra carne quiere pelear, se quiere rebelar, quiere reaccionar, quiere ver, quiere responder, quiere exaltarse. El verdadero discípulo también muere a sí mismo. Muere al pecado, muere a su carne. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no se trata, hermanos, de mis deseos, de mis quereres, de mi voluntad, de mis decisiones, de mi dinero, de mi tiempo. ¡No! Ahora, mi vida es de Cristo. Tengo que morir a mí mismo. Yo a veces sí quiero comprarme un carro nuevo. Nuestro carro cuando ya después de como 60 millas tiembla, pero violentamente. No es el balance de todo lo que me va a sugerir. Ya hice. Y esto pasó lo mismo con el carro que le vendí a la hermana Gabriela. Pero yo le dije antes de venderse lo que tenía. Pero otra vez, el carro que tengo ahora, y queremos ir a Yosemite a ver cómo lo hacemos, porque no sé si llega ahí en junio. Y yo a veces quiero comprar un carro nuevo, pero hay otras cosas que son más importantes. Mi carne tal vez quiere tener ciertas cosas que tal vez antes tenía. Pero hay otras cosas, hay otras prioridades más importantes como cristiano. Tenemos que morir a uno mismo, a mí mismo. Y tal vez, espero que no, pero puede ser que un día tengamos que morir físicamente por la causa de Cristo. Como están haciendo en muchos países, hermanos. No se sorprenda cuando un día llegue la persecución a este país. Ya está llegando. En las universidades públicas, si va un orador conservativo, pone su vida en riesgo ahí, lo asaltan a uno. Usted no lo va a escuchar en ABC, CBC, NBC, no, tiene que escuchar otros canales. Pero ya el movimiento conservativo cristiano está bajo mucho ataque. Y puede ser que si usted es un verdadero cristiano, va a tener que morir físicamente. ¿Cómo están haciendo en otros países, hermano? Esto no es nada nuevo. Millones de cristianos, hermanos, han muerto por la fe, quemados en la hoguera, crucificados de cabeza, dados a los leones. ¿No oyeron las noticias la semana pasada? Aquellos que se llaman cristianos, no sabemos de su relación personal con el Señor, pero se llaman cristianos cópticos allá en Egipto, que llegaron de la guerrilla allí, o de los ISIS, no sé de quién, y con ametralladoras mataron a 26 niños y adultos en 2 camiones yendo a un evento allí en Egipto. ¿No oyeron eso? Ay, ni sé lo que está pasando. Debería saber lo que está pasando. Y no es pecado escuchar las noticias y ver que Cristo está cerca. Y puede ser que un día
aquí en los Estados Unidos muy pronto, el verdadero cristiano va a tener que morir por su fe. Estos son los requisitos, hermanos, para un cristiano, para un discípulo verdadero. Ama a Jesús más que todo. Permanece en la palabra de Dios. Prueba su amor por sus hermanos. Lleva fruto que permanece. Y está dispuesto a morir por el Señor. Estos son los requisitos de un verdadero discípulo. Ahora usted se puede conformar con ser nomás un discípulo y usted es salvo por la gracia del Señor. Gloria sea al Señor. Pero el verdadero discípulo hace una diferencia. Agrada al Señor más. Muestra su amor más por el Señor. Va a cambiar el mundo.